En esta ocasión vamos a tener la siguiente conferencia sobre detección temprana de los trastornos del espectro autista a cargo de la doctora Dayana González. Hola, buenas. Mi nombre es Dayana González, pediatra neuróloga del Instituto Pedineuro. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo detectar de manera temprana el trastorno del espectro autista. Muchas de las veces vemos en la consulta los padres quejarse de por qué no me lo dijeron, por qué el pediatra no se dio cuenta, qué pasó. Y uno de los consejos muchas veces es que los familiares, los conocidos relacionados comienzan a decir, no, espera que va a hablar. Esto es una fase, eso va a progresar, los varones hablan más tarde. Cuando entra al colegio, olvídate que va a hablar. Es hijo único y no tiene con quién socializar. Tus tíos, tus primos hablaron tarde. Y esto es un error que provoca un diagnóstico tardío de este trastorno. Normalmente, porque sea hijo único, no necesariamente este niño tiene que tener un desfase en su desarrollo, porque está en un entorno con la familia. Los signos de alerta comienzan a verse de manera temprana desde el año de edad o antes del año de edad. Y esos signos tempranos se clarifican aproximadamente a los 3 años. La mayoría de los niños se diagnostican entre 3 a 4 años. Pero ya hay signos de alerta que de manera temprana, aunque sean pocos específicos, pueden dar una sospecha o encender la luz de alerta. Porque de eso depende una intervención temprana y un pronóstico modificado. Los signos de detención temprana lo podemos observar desde los 6 meses. Un niño que no tiene un contacto visual, un niño que no se interesa por mirar a la cara a sus padres y no sonríe socialmente con las gracias de sus papá o mamá, es ya un signo de alerta. A los 9 meses no intercambia sonidos vocales, no gorjea, no balbucea. Estos dos datos son clave que como médico pediatra estemos totalmente observando. A los 12 meses no reacciona cuando le llaman por su nombre, no hace gestos para comunicarse y aún los padres tocándolo o el niño no estando haciendo nada a su alrededor, lo llaman por su nombre y el niño es indiferente. A los 14 meses no señala objeto para mostrar los intereses del niño o no le lleva un objeto como para compartir con el padre el juego o la actividad que está haciendo. A los 18 meses no juega en situaciones imaginarias, es decir, el juego simbólico de estar con una tacita tomando algo o jugando al avión, como volando, o en un carro rodándolo, haciendo ruidos onomatopéyicos como ron, ron. Estos niños a los 18 meses ya no lo están presentando. Otras dificultades que podemos observar es ciertos intereses por tener objetos en la mano que no se relacionan con juguete. Es decir, puede ser un lapicero, puede ser una bolita, un papel, algo que no tiene relación con juego, pero que siempre lo andan buscando. Ya a los 24 meses no hablan palabras de 2 palabras con una intención propositiva. No contestan a las preguntas y tienen dificultades para interpretar las expresiones faciales de enojo, de tristeza, de preocupación. Entonces, algo característico que yo lo veo a diario en mi consulta es el síntoma de regresión, de perder la habilidad
del contacto visual o de la expresión facial de querer expresarse a través de monosílabos o gorjeo o de comunicarse. Y generalmente se observa en un intervalo muy crítico. Mi observación en la consulta es, generalmente esa regresión aparece en un 50% de los casos, y hay un corte que es a los 15 meses, cuando hay un declive de las habilidades ya adquiridas. Las habilidades ya adquiridas no deben por qué perderse, y hoy por eso se habla de que hay una disfunción en ese cerebro. La prevalencia en los Estados Unidos, la CDC, que es la Organización de Prevención de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, hoy en día, el último reporte que ha dado habla de una prevalencia de, por cada 54 nacimientos, uno va a estar dentro del espectro autismo. Y este corte lo hicieron en niños entre 4 a 8 años de edad. La prevalencia normalmente es más frecuente en niños que niñas, pero hemos observado que muchas veces se observa más frecuente en los varones porque los diagnósticos se hacen más temprano, porque las niñas generalmente no expresan los síntomas de igual manera y no hay tantas estereotipias. Vemos que en el 2013 ya el trastorno del espectro autista, anteriormente se hablaba de trastorno generalizado del desarrollo, se hablaba de trastorno desintegrativo, Asperger y de síndrome de Rett. Es decir, ya esta clasificación cambió en el 2013, y el DSM-5, que es todo lo que el manual de psiquiatría, en el 2013 ya habla de lo que es el trastorno del espectro autista, donde ha incluido ya esta categoría en un solo diagnóstico, incluyendo los trastornos de comunicación, el Asperger y lo que anteriormente hablábamos de autismo. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo pueden haber, esta es la clasificación, como vemos acá: discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de comunicación, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores y otros trastornos en el neurodesarrollo. Del que vamos a estar hablando hoy es del TEA. Hablemos un poquito de historia. En el 1911 ya fue la primera vez donde se utilizó el término de autismo, y esto viene del griego, que habla de ensimismarse. Y anteriormente se catalogaba que era un tipo de esquizofrenia por los comportamientos y el trastorno en la comunicación en estos pacientes. Ya en el 1943, Leo Kanner describió el autismo infantil precoz como un trastorno de personalidad diferenciado. Ya aquí, en el 1995, Lorna Wynne habla de una tríada donde se caracteriza este síndrome o un trastorno del espectro autista. Es decir, es cuando ya se comienza a hablar desde el 95 de lo que es espectro, porque el espectro puede variar los síntomas en cada paciente, no es algo patognomónico de que tiene que ser de tal manera siempre. Es decir, va a variar los síntomas, y lo característico es que en el trastorno del espectro autista son un grupo de alteraciones o déficit del desarrollo de característica crónica, es decir, que aparece en la infancia temprana y puede evolucionar hasta la adultez.
Los trastornos del espectro se definen como una disfunción neurobiológica crónica. Se manifiesta durante los 3 primeros años de vida mediante una serie de síntomas conocidos como la tríada de Wien, que se caracteriza por un trastorno en la reciprocidad social, trastorno en la comunicación, tanto verbal como no verbal, ausencia de la capacidad simbólica, del juego simbólica, o conducta imaginativa, y luego se le agregó al trastorno estos patrones repetitivos o intereses restringidos, ya sea de conductas repetitivas constantes. Afectan de manera distinta a cada paciente, como lo decía anteriormente. Los criterios diagnósticos vamos a verlo en infante y en adulto, y vamos a ver dentro de la tríada la interacción social. Hay impedimento del uso de la comunicación no verbal, es decir, los gestos de señalar, de tratar de comunicarse, hay impedimento en ellos. El contacto visual, no se expresan mirando a la cara, no se comunica adecuadamente sus expresiones, su postura corporal. Tienen incapacidad para relacionarse con sus pares, es decir, llegan al maternal y ellos no se integran a los grupos, sino que se mantienen fuera del círculo. Hay carencia en compartir intereses comunes con los juegos con otros niños. Tienen intereses o noción limitada sobre las reacciones o emociones de los otros. Es decir, que estos niños no pueden interpretar si el otro niño está enojado, si el otro niño no quiere darle su juguete o no le interesa compartir. Generalmente a estos niños no les interesa compartir. Ya en la edad adulta disminuye el aislamiento social y persiste la pobreza de las habilidades sociales. Son los adultos jóvenes donde prefieren estar en el internet, prefieren estar en lugares solos, porque no tienen la capacidad de mantener las amistades. Vamos a ver un video. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. Puntos claves. Aquí vamos a ver el interés persistente sobre un objeto. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete. No hacia las personas que le no rodean. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. Aquí vemos no el ofrece niño el teléfono que a otros para que lo puedan usar. No vemos que hay una interacción del juego con la persona que está cerca. Permanece él en un solo sitio, con un solo objeto. Y está él en sus cosas. Aunque pone el teléfono a su Sigue oreja, con el teléfono. No muestra juego creativo con el teléfono. Le da vuelta. Cuando se le llama por su nombre, lo mira, no responde. Y hace el gesto del teléfono, pero no dice un gesto de que quiere hablar o de que quiera compartir el juego con las personas que le rodean. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Ahora la madre se acerca. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Y lo llama por su nombre. Y el niño insiste en no prestarle atención, en no enfocar su mirada y permanece con el objeto en la mano sin ninguna intención como tal del juego. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, vemos el acá niño no mira a su que madre. aún le hace cosquillas, le hace gracia y no hay esa interacción entre la madre y el niño adecuadamente. Dentro de los criterios está la dificultad en la comunicación. Puede haber un retraso o falta de adquisición del lenguaje expresivo o receptivo, o que no entiendan lo que tú le estás diciendo. A veces los padres piensan que el niño no escucha o que está sordo y hay que hacer diagnóstico diferencial. Otras veces tienen un lenguaje repetitivo o pueden estar repitiendo lo que escucharon en la televisión o un anuncio
o una película de manera reiterativa sin ninguna intención. Pueden tener jergas ininteligibles y un tono de melodía sin entonación, es decir, que la prosodia o la entonación se ve interferida en estos niños. Incapacidad de interpretar el lenguaje de entonación o expresiones faciales, incapacidad de iniciar o mantener una conversación, empleo del lenguaje de forma estereotipada o repetitiva. Muchas veces pueden escuchar la última palabra de una conversación y repetir la última palabra, o decir cosas que no se relacionan con lo que se está hablando. En la etapa de adulto persiste la dificultad en la comunicación, de conversar y de reconocer las sutilezas de la conversación, de ironía, de broma. Esto no lo pueden interpretar de manera adecuada. Vamos a ver otro video donde vamos a ver aquí las conductas estereotipadas. Este niño de 14 meses de edad vamos a ver aleteo, no hay respuesta al nombre, no hay respuesta a los requerimientos de compartir la atención. Primero, lo que se llama él agita sus manos mientras se hacen atención las burbujas. compartida. No comparte su diversión mirando al hombre. Y vemos que se interesa No responde a su nombre. por las burbujas, busca la burbuja. El interlocutor no interacciona, Aunque él mira el no dedo ve del las hombre, directrices, no sigue ni la las- dirección ni del los gesto, mandatos, buscando el no objeto que está requiere su atención. atendiendo. Y Este niño de en los criterios de comportamiento vemos preocupaciones exacerbadas por intereses inusuales. Puede ser por un juego que él mantiene constantemente en sus manos. Hay ausencia de juego simbólico, de él estar jugando, a cocinar, al bailar, al jugar con carro. Es decir, a veces ellos tienen el carrito en la mano y le dan vuelta a la rueda sin una intención como tal. Adherencia inflexible a ciertos hábitos o rutinas. A veces estos niños se cogen con una canción, con una frase y todo el tiempo están tarareando o cantando esa canción. Usted ve que llegan a una reunión con otros niños y ellos están constantemente cantando la misma canción. Pueden tener movimientos estereotipados de aleteo, de girar sobre el mismo, de ir de un lado a otro sin ningún propósito, de caminar en punta. En la etapa adulta, la capacidad de adaptarse a los cambios mejora, pero persiste la restricción de los intereses. Son los que normalmente están en grupo y solamente hablan de un tema, ya sea de si les gusta la política, la ciencia, la pintura, solamente se centran en un tópico limitado. Y esto es algo persistente donde ellos no salen del mismo tema. Este niño de 14 meses Este de edad otro muestra ejemplo signos de TEA. donde vemos demasiado centrado Observe cómo su en el atención juego, está no tan centrada en el interactúa juguete con el, que no interactúa con la gente interlocutor, cercana. pero tampoco No le comparte su muestra atención con otros. el juego, tampoco le pide ayuda y él está Su exploración del juguete ahí también es inadecuada. y su juego. Es decir, Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos le para da pedir ayuda. vuelta, lo mira. Son observadores También muestra una de los tensión juegos, inusual en su más cuerpo y en que su boca. encontrarle una intención del juego. Se acercan A pesar de que la examinadora está los hablando juegos con él, muy cerca de no la muestra cara. interés en ella. A veces hacen parece gestos entender o su movimientos gesto como una oferta extraños de ayuda. que no tienen un comportamiento No consulta a la examinadora o a patológico, su madre neurológico, para ver si están pero prestando no, atención al no juguete tiene con una el que se está razón divirtiendo. de hacerlo. Entonces, el TEA
hoy en día sabemos que es una disfunción de múltiples órganos y sistemas. Se comporta como una encefalopatía crónica evolutiva con un impacto de los problemas médicos concomitantes. Es una emergencia neurológica a tratar. Hoy en día se habla de que hay una neuroinflamación donde se puede afectar el sistema inmunológico cerebral y permitir que abra esa barrera hematoencefálica, provocando un deterioro de las funciones cerebrales. Dentro de esto se ha investigado la regresión como una causa médica de emergencia. Por eso es tan importante que el pediatra esté tan en alerta, porque estos cuadros se detonan y la evolución, si no logramos detectarlo a tiempo, la evolución y pronóstico se ve afectado en estos niños. Vemos múltiples estudios de investigación que se afecta el sistema autoinmune, la relación entre el sistema digestivo y la microbiota intestinal, infecciones que detonan o activan el sistema inmunológico o autoinmune, a enfermedades autoinmunes, la permeabilidad de la barrera, tanto de la barrera intestinal como la barrera hematoencefálica, como posibles causas. El rol de los médicos pediatras, neurólogos y psiquiatras es evaluar, testear, diagnosticar y tratar los problemas médicos asociados para encontrar la raíz de las manifestaciones atípicas como consecuencia a este trastorno. Sin tratar los problemas médicos concomitantes al TEA, la intervención temprana, el diagnóstico temprano, no sirven como base para cambiar la evolución y pronóstico. Por eso, los problemas médicos biológicos pueden ser comórbidos, es decir, está presente pero no se relaciona con el trastorno. Pueden ser contribuyentes, están presentes varios problemas médicos y los síntomas mejoran o se resuelven solo con tratar ese problema médico. Pueden ser causal, se trata el problema médico, la sintomatología del TEA se puede resolver. Es decir que el tener en cuenta las posibles causas médicas, el investigar y el diagnosticar tempranamente este espectro de situaciones que influyen en la conducta, en la comunicación y en la interacción social es vital. Y dentro de todo lo que debe contemplarse y mucho más están los trastornos metabólicos, el deterioro autoinmune del sistema inmune, tanto sistémico como cerebral, la disfunción hormonal del eje hipotálamo hipofisario adrenal, la afectación que se ve en estos niños muy común, afectación en el sistema gastrointestinal con la relación que hay entre el eje intestino-cerebro y la permeabilidad, el intestino permeable, las disfunciones sensoriales, los desórdenes que hay de convulsiones asociados a epilepsia, disfunciones motoras, es una gama de situaciones médicas que debemos de investigar como posibles causas detonantes o precipitantes de este trastorno. Las fronteras del autismo, vemos que puede pasar de inicio como un trastorno específico del lenguaje o tener concomitantemente o pensar en una posibilidad inicial de un déficit de atención con hiperactividad. Como los niños tienen muchas veces conductas atípicas o movimientos estereotipados, poderse confundir con síndrome de Gilles de la Tourette, con trastorno en el aprendizaje no verbal, con retardo mental, con fenotipos conductuales con una base genética,
Entonces es una frontera muy cercana entre todas estas condiciones. Hay lo que se llama la teoría de la mente, es decir, sabemos que la integración sensorial se transmite, llega la información a toda la corteza parietal, de ahí se transmite hacia una área específica que es la amígdala cerebral, donde llega la información al sistema límbico que interpreta las emociones y responde a ese estímulo y luego interpreta las emociones y las sensaciones y la respuesta al estímulo recibido. ¿Qué pasa? Se ha visto que en estos niños puede haber afección directa de la corteza temporal, la corteza de la memoria verbal, la corteza donde está el sistema límbico, donde vemos aquí cómo un niño normal, la amígdala funciona e interpreta y reacciona hacia el estímulo que le está ofreciendo el otro niño. Pero sin embargo, aquí vemos la corteza en el temporal alterada, donde no hay un contacto visual, donde no hay una interpretación de las emociones, de los gestos. Y hoy en día se habla de esta teoría como la causa principal de que no se conecte con su entorno. Entonces, es necesario que nosotros como pediatras tengamos una manera de cómo perseguir la posibilidad de detectar posibles problemas en el neurodesarrollo de los niños y estar alerta ante la posibilidad de que este niño esté desarrollando un trastorno del espectro. Uno de los cuestionarios que podemos utilizar es el QSHAP, que es una lista donde se verifican diferentes datos que se puede utilizar en niños desde los 18 meses hasta los 3 años. Y entonces ahora es muy fácil por el Google Form poder tener estos listados de verificación de TEA, donde en esta edad crítica de 6 meses, 12 meses, 15 meses, 2 años, poder detectar de manera temprana el trastorno y por ende hacer una intervención adecuada. Otro cuestionario que podemos tener en los consultorios, el EMANSHAP revisado de detección de autismo en niños pequeños, con una entrevista de seguimiento. Es una herramienta de detección, donde nosotros como pediatra podemos utilizarla y sabemos que la consulta de pediatría es bastante rápida, a veces no tenemos el tiempo, pero es necesario escuchar a esos padres cuando digan que mi niño no está hablando a la edad que corresponde, que no está gorjeando, que no hace contacto, que no juega, que está ensimismado, que se ve triste. Es importante escuchar a los padres. Y aquí vemos el QSHAP, es algo rápido donde pueden responder si la mirada de su hijo, cuando lo llaman por su nombre, él hace contacto habitual o algunas veces, raras veces. Si le resulta establecer el contacto con su hijo visual y de darle seguimiento, si el niño está jugando, alineando o apilando o ordenando. Todas esas preguntas nos van a poner un bombillo rojo de alerta de que algo está pasando en el neurodesarrollo de ese niño. Por lo tanto, una detección temprana va a permitir un pronóstico y una evolución adecuada de los niños en vía de desarrollo. Y nosotros como pediatras tenemos el compromiso de estar vigilando, ya que vemos una prevalencia muy alta y cada día esa prevalencia aumenta. Gracias, muy amable,
y estamos para servirles.